Bueno, buenas noches. Quiero agradecer por su asistencia y dar las bienvenidas al webinar de hoy. Antes de pasar con el profesor, quería mencionarles sobre las promociones que tenemos en Risk Analytics, en el cual consta de dos modalidades. Uno de promotor RAP, en el cual se les anuncia, digamos, a los nuevos usuarios que quieren comprar el curso, que tienen la oportunidad de matricular a 3 personas, 3 amigos, junto a ustedes para poder obtener ustedes una beca gratuita, una beca, disculpen, para este curso. Y bueno, lo que sería parte de la beca, lo que es un descuento especial para un segundo curso que quieren llevar, sea en ciencia de datos, en herramientas BI, en finanzas cuantitativas, econometría u otro. Y bueno, también tenemos para los que ya se han matriculado, en el cual la misma modalidad de contratar, de invitar a 3 amigos más, pero para este caso sería de que para el segundo curso obtendrías un descuento de 45%. Para los que ya están suscritos, ya son alumnos de la empresa, de su escuela. Y bueno, también tenemos un sorteo en el cual sería, más que todo, estar acá, su participación primeramente. Y bueno, también compartir este evento con sus amigos, digamos, para las redes sociales. ¿Y cómo sería esto? Sería publicar en su historia, digamos, de Instagram o de Facebook y etiquetándonos en nuestra cuenta. Ahora les comparto nuestra cuenta y sería con un hashtag, que sería WebinarRap. Y bueno, con más detalle, lo del texto, el hashtag y lo que es las cuentas, lo compartiría con ustedes, aparte de seguirnos en Facebook y en Instagram. Igualmente los voy a compartir acá las indicaciones en el chat para que puedan considerar participar, porque bueno, el ganador de lo que sería el sorteo tendría una beca en este curso y bueno, van a haber dos ganadores. El segundo sería la media beca para este curso. Y bueno, más que todo ello, les brindaré la información por el chat y después ya les hablaré sobre otro tipo de encuesta, el cual les estamos solicitando para obtener su certificado. Pero antes quisiera que se presente el profesor y el curso el cual va a liderar. Perfecto, muchas gracias por el pase. Un momentito, por favor. Listo. Ok, ¿cómo están todos? Muy buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Bueno, primero que nada, estoy contento de, ¿no?, de ser parte de aquí de Risk Analytics. Y bueno, el día de hoy he preparado para ustedes una clase muy interesante, muy bonita, ¿no? Vamos a ver un poquito sobre lo que es métodos de imputación de datos. Vamos a hablar sobre lo que es eh, Data Science, vamos a conversar, vamos a ver un ejemplo práctico, les voy a mostrar cómo va a ser la dinámica, ¿no?, durante el curso que ustedes van a llevar conmigo. Muy bien, me presento rápidamente para que me conozcan. Mi nombre es Edwin Jonathan Escobedo Cárdenas, soy doctor en Ciencia de la Computación y, bueno, dentro de mi trayectoria tengo bastante experiencia ¿no?, en lo que es desarrollo de proyectos enfocados tanto en lo que es ciencia de datos, en visión computacional, entre otras ramas. Y bueno, también soy docente universitario. Y bueno, va a ser bonito el día de hoy, ¿no?, intercambiar un poco de conocimientos y me gustaría que ustedes participen junto conmigo durante la clase. Perfecto. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla para que podamos empezar con la presentación del día de hoy. Entonces, un segundito, por favor. A ver, voy a compartir aquí mi pantalla. Listo. ¿Me confirman, por favor, si se visualiza mi pantalla antes de empezar? Sí, sí se puede ver. ¿Se puede ver? Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Ok, estimados. Entonces, comencemos. El día de hoy he preparado una sesión muy interesante para todos ustedes. Métodos para la imputación de datos. Vamos a hablar sobre ello. Una que es parte, ¿no? La etapa de imputación es parte dentro de lo que es el análisis exploratorio de los datos. Vamos a conversar sobre ello. Vamos a ver un ejemplo práctico para que ustedes también lo puedan
entender mejor. Muy bien, comencemos entonces. Comencemos. Muy bien. Lo que he programado para el día de hoy es hablar un poquito, ¿no? Una breve motivación, explicar, ¿no? Para que podamos llegar al medio del asunto, hablar sobre ciencia de datos, aplicaciones, ¿no? Hablar un poquito de los datos, y allí vamos a entrar a lo que ya es el análisis exploratorio, ¿no? Y la imputación de los datos. Disculpen, aquí hubo un pequeño error en el número. Muy bien. Entonces empecemos. Muy bien, motivación. Antes de entrar en ¿no? en el tema central, me gustaría que ustedes observasen aquí en esta diapositiva lo siguiente. Imaginemos que ya somos científicos de datos, ustedes ya se están desenvolviendo como analíticos, ¿no? Como científicos de datos, y se les presentan dos problemas que están observando aquí junto conmigo. Primero, tenemos una empresa dedicada a la piscicultura, ¿no? Recibe sus ingresos vendiendo lotes de peces. No obstante, este proceso es manual, ¿no? Y genera problemas, más que todo, ¿no? Al momento de hacer el conteo, lo cual sabemos va a afectar lo que es el ingreso, ¿no? Las ventas, la utilidad de la empresa. ¿Qué solución podemos proponer, ¿no? Luego, aquí al lado tenemos un problema número dos. Tenemos una empresa proveedora, por ejemplo, de energía eléctrica, y desea prevenir el fallo en sus transformadores, en el cableado eléctrico, en diferentes dispositivos o sensores que ellos poseen. Entonces, nace otra pregunta. ¿Qué variables podemos identificar para prevenir estos fallos con antelación? Son dos preguntas bastante interesantes, ¿no? Pero que explican la utilidad de científicos de datos, la utilidad de, ¿no? Tanto a nivel de analítica, a nivel de la generación de modelos predictivos, porque son ustedes, ¿no? Son ellos, estos, ¿no? Estos profesionales, ustedes, futuros científicos de datos, quienes van a encargarse de resolver estos dos problemas. ¿Qué ideas se les ocurren a ustedes? No, no sé, me gustaría que aquí compartan algunas ideas. ¿Qué ideas ustedes pueden proponer para solucionar ambos problemas? O una idea para cada problema. No hay problema, no hay ningún problema al respecto. ¿Qué pueden opinar ustedes? ¿Qué se les ocurre como solución? ¿Qué se les ocurre, estimados, como solución para, ¿no? Para decir, ok, con esto el problema en general está resuelto, o con esto el problema ya no? Y tiene cierto límite ¿no? de solución, ¿no? Se mejoró. ¿Qué es lo que propondrían ustedes? Bueno, veo aquí conectados, aparte de mi grupo, unas 12 personas. Me gustaría sus opiniones. ¿Qué pueden proponer? Muy bien, Iván. ¿Se podría proponer un estudio de movimientos de los peces y las zonas de nado? Podría ser, podría ser. ¿Cuál sería el objetivo, por ejemplo? ¿Cuál sería tu objetivo con eso? Muy bien. ¿Por qué les planteo estos dos problemas, ¿no? Porque últimamente escuchamos que está de moda lo que dicen ciencia de datos, ¿no? Data science, data scientist, ¿ok? Pero la pregunta viene, ¿de dónde va nuestra utilidad, no? ¿Qué representamos para una empresa? Y justo aquí viene la motivación del por qué tenemos que formarnos. Porque nosotros damos solución. Muy aparte de tener los conocimientos teóricos técnicos, tenemos que tener una cosa llamada pensamiento computacional, ¿no? Pensamiento de datos, ¿no? Data Analytics Thinking, que se le dice, ¿no? Pensar qué soluciones proveer o cómo podemos generar un producto basado en datos para dar solución a los problemas que tiene nuestra empresa, ¿no? O quizás somos consultores o parte de una consultora y nos piden dar solución. Entonces, estimados, vamos a ver cómo solucionaron estos problemas. Por ejemplo, en el primer caso, el problema era ese conteo manual de peces. Una solución fue un producto basado en datos que más que todo fue una API para el conteo automático de peces, ¿no? Se utilizaron modelos, por ejemplo, basados en Deep Learning, que generaron un error en el conteo de 0.01%, muy superior ¿no? o mejor dicho, muy debajo por el error humano, entonces más preciso. ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue la consecuencia? Se optimizó las ventas de la empresa. Un proyecto real, que ustedes pueden ver incluso aquí a continuación. Un proyecto real, estimado, que se aplicó, ¿no? Y ayudó a solucionar este problema. Miren cómo vino este problema y cómo llegó la solución. Un producto, ¿no? Más que todo en el campo de visión computacional, que ayudó a solucionar, ¿no? A hacer el conteo. Muy bien. ¿Cuál fue una solución del segundo problema?
se generó un sistema para el mantenimiento predictivo, ¿no?, de todos estos dispositivos de la empresa. Y la empresa, ¿no?, adquirió diferentes sensores, ¿no?, que proporcionaban datos, estimados, datos, ya, que proporcionaban esos datos sobre la temperatura, horas de funcionamiento, ubicación de los dispositivos, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que generaron ellos? Un dashboard, ¿no?, un dashboard con toda la parte exploratoria de sus datos, donde podían ver por regiones cuál era el comportamiento y a través de ello analizaban tendencias. Ok, una región, por ejemplo, más húmeda, con alta probabilidad de lluvia, con alta probabilidad de tormentas eléctricas, iba a generar mayor falla, ¿no? Ellos detectaban eso a través de un análisis descriptivo. Luego, finalmente, a través de un análisis predictivo, esta data que ellos llegaban a analizar aquí, en este punto, aquí, vamos a ver, aquí, ¿no? En este punto, creo que sí se ve, no se ve mi mouse, un segundito. Ahora sí, ahora creo que se ve. Muy bien, la data que analizaban en este punto, entonces, estimados, ellos la conseguían ya procesar, canalizar, y con eso conseguían tener un sistema predictivo. ¿Cuál fue la conclusión? Una predicción, no, bueno, se predijo en 80% de las fallas y en los dispositivos con antelación, lo que generó que la empresa disminuya costos, ¿no?, costos de mantenimiento. ¿Se dan cuenta, estimados? Esa es la utilidad de los científicos de datos, realmente. Y solo les estoy presentando dos casos, nada más. Dos casos con sus soluciones reales, pero que ayudaron a generar esa utilidad y que demuestran el por qué los científicos de datos ahora son bastante demandados. Ese es el punto al que quería llegar. Y ya que estamos viendo estas aplicaciones, ¿no?, los problemas que hay y las soluciones que se plantean, ahora sí hablemos de ciencia de datos. Un término bastante escuchado, bastante utilizado en estos tiempos. Para no darles muchos conceptos, no darles mucha teoría, ¿no?, les voy a colocar esta imagen que incluso algunos de ustedes ya la han observado o la han llegado a encontrar en algún momento. Ciencia de datos. Y Data Science está aquí, en el centro, en intercepción. Esta imagen realmente sintetiza todo lo que uno quiere decir sobre ciencia de datos. Es aquella, ¿no?, aquella área, aquel campo de profesionales que requieren no solamente cierto conocimiento de un campo, de un área o de una carrera, sino de diferentes, como se dice, aristas. Necesitamos, por ejemplo, conocimientos de computer science, conocimientos de machine learning, aprendizaje de máquina, ¿no?, saber sobre análisis de datos, conocimiento incluso, lo que muchas veces muchos ignoran, ¿no?, conocimiento del dominio del negocio, entender, ¿no?, entender cuál es el problema en la empresa, saber cómo presentar una solución a la empresa y obviamente analizar con qué herramientas cuenta la empresa. Y obviamente la matemática y la estadística, que es fundamental. Entonces, estimados, eso es a lo que quiero llegar primero, ¿no?, para que todos ustedes entiendan el medio del asunto, ¿no? Muy bien, tenemos que formarnos como científicos de datos. Perfecto, vamos a adquirir todos estos conocimientos. Y a la par tenemos que mezclar, ¿no?, estos conocimientos con habilidades blandas, ¿no?, los famosos soft skills que les dicen. Pensamiento en data analytics, ¿no?, una metodología de desarrollo de estos proyectos, ¿no?, una cultura de datos en la organización que nos haga a nosotros plantear soluciones, ¿no?, donde quizás ustedes ahora, algunos de los que están aquí conmigo son líderes, ¿no?, en empresas, tienen un cargo de liderazgo. Entonces hay que pensar cómo es que a través ustedes de la información que manejan en sus servidores, pueden extraer información y conocimiento valioso para la empresa a través de la generación de un producto basado en datos, por ejemplo. Eso es lo primero que quiero que ustedes piensen aquí. Eso es lo primero. Y con ello se generan diferentes aplicaciones en diferentes áreas, ¿no?, en las diferentes áreas económicas, se podría decir, o campos económicos. Por ejemplo, aplicaciones en banca para reducción de riesgos de clientes, ¿no?, riesgo por clientes morosos, aplicaciones en retail para aumento de ventas, ¿no?, en productos, identificar qué productos son más demandados, predecir stock de productos, por ejemplo, sistemas de recomendación también, el famoso análisis de sentimientos que va de la mano con Natural Language Process o procesamiento de lenguaje natural, segmentación de clientes, etcétera, etcétera, ¿no? Estos son un tipo de proyectos que pueden ver, proyectos que enfocan más visión computacional, como el primer ejemplo que vimos, ¿no?, en el primer problema,
donde tenemos, por ejemplo, modelos a base de sketch, ¿no? De pequeñas bocetos que hacemos, ¿no? Se generan imágenes reales. Estas aplicaciones, por ejemplo, utilizadas en ventas online, ¿no? Aplicaciones de transferencia de estilo, detección de objetos, disculpen, y reconocimiento de objetos, segmentación, etcétera, etcétera, ¿no? Y muchos campos que realmente, estimados, están creciendo en la actualidad. Y siguen creciendo y siguen habiendo y surgiendo más y más aplicaciones nuevas. La base de todo, regresando aquí, la base de todo es esto, ¿no? Esto de aquí. Tener ese pensamiento, ¿no? Esa cultura ¿no? de datos y tener el conocimiento, ¿no? El conocimiento necesario para poder trabajar. Muy bien. Eso es lo que quiero mencionarles aquí. Muy bien. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría que, ¿no? Me gustaría que se observen acá estas dos, ¿no? Esta parte de aplicaciones. Tenemos banca, tenemos retail, ¿no? Tenemos sistemas de recomendación, ¿no? Etcétera. Tenemos imágenes, ¿no? Imágenes. Quizás por ahí también no he mencionado alguna aplicación sobre audio o sobre texto. Bueno, texto aquí tenemos análisis de sentimientos. Me gustaría consultarles a ustedes, ¿qué tipo de data se encuentra aquí? ¿Ustedes conocen cuáles son los tipos de datos que existen? ¿Tipo de información que existe? ¿Recuerdan? ¿Por ahí alguna consulta? ¿Recuerdan qué tipo de información es esta? Tenemos, exacto, muy bien, Jairo. Texto, string, texto, información. Perfecto, muy bien. Muy bien, así es, tenemos texto. Y esto va de la mano con lo que son los datos. Cuando hablamos de datos, nos vamos a referir a tres puntos: datos estructurados, datos semiestructurados y datos no estructurados. Vamos a hablar de estos tres puntos realmente, ¿no? En este momento. Ustedes como científicos de datos, que van a incluso a desenvolverse como analíticos, van a llegar a este punto donde van a tener que trabajar con estas tres clases de datos: estructurados, semiestructurados o no estructurados. Solo para recordar nada más, datos estructurados nos referimos a aquellos que están en esos repositorios con gestores de base de datos tipo Oracle, ¿no? MySQL, SQL Server. Ahí la data está, ¿no? Está almacenada, ¿no? Organizada. Por eso es que la imagen no se ve muy bonita. Hay orden. Semiestructurados, tenemos datos no tan organizados que digamos. Los podemos tener quizás una parte en ciertos repositorios, otra parte lo podemos tener en archivos de Excel, ¿no? Otra parte lo podemos tener quizás en otro sistema. Entonces los datos están más o menos organizados o estructurados, podríamos decirlo. Y tenemos datos no estructurados, datos que se encuentran en la web, en datos de texto, imágenes, videos, audios. Esos son ejemplos de datos no estructurados. Entonces, vamos a tener que trabajar con estos tres tipos de datos. Si observan este diagrama, ¿no? Al final, estos tres tipos de datos que están aquí, ustedes van a tener que procesar. Vamos a tener que hacer todo un proceso, ¿no? Para integrarlos y llegar a ellos aquí, a este almacén de datos. Y luego, obviamente, una vez que tenemos toda esta data en este almacén de datos, vamos a aplicar lo que es limpieza, transformación, análisis, bueno, un dashboard o tablero de reportes. Y es más, ¿no? Si la data se presta y también la problemática lo requiere, un modelo de predicción. Puede ser clasificación, puede ser regresión, puede ser un modelo quizás más de segmentación. Entonces voy a analizar patrones en los datos y me iría a modelos de clustering, más que todo de aprendizaje no supervisado. Entonces, estimados, lo que ustedes están viendo aquí es todo un campo realmente, ¿no? Hablar de datos, arquitectos de datos, ingenieros de datos, ¿no? Especialistas en la data. Hablar de todo este proceso de limpieza, transformación, análisis, ¿no? Hablamos de los analíticos de datos, los científicos de datos que también pueden, ¿no? También hacen tranquilamente esta tarea. Y finalmente hablar de lo que es generación de modelos predictivos, donde sí, científicos de datos netamente tenemos que tener los conocimientos teóricos y prácticos para ello. Muy bien, entonces es aquí, ¿no? En este punto, donde ya nos vamos a concentrar
en el objetivo ¿no? de esta clase modelo, de este webinar, que justo en la parte, ¿no? de limpieza y transformación, que obviamente se divide en muchas fases, como vamos a ver a continuación, el análisis exploratorio, ¿no? Es todo un proceso, ¿no? Comenzamos con la preparación de los datos, ¿no? Eh, la preparación de los datos obviamente va de la mano con entender el dominio del negocio, conversar, ¿no? con las personas que son del área, ¿no? Ver qué problemáticas hay, qué información tengo, con qué información no cuento, qué información puedo registrar, ¿no? y adquirir, quizás a través de cuestionarios, etcétera, entrevistas, etcétera, etcétera. Luego ya pasamos a este análisis exploratorio, donde aquí vamos a tener que ver qué es lo que está ocurriendo dentro de la data. Existen dentro de este análisis exploratorio muchos pasos, muchos procesos. Va desde lo que es, por ejemplo, primero, eliminar ciertas columnas que de hecho, o ciertas variables que de hecho no van a ser requeridas ¿no? en mi análisis. Dos, ver si es que por ahí hay, cómo están los datos distribuidos, quizás hay outliers, valores anómalos. Entonces, ¿qué hacer con ellos? ¿No? Si hay datos duplicados, tengo que arreglarlos, ¿no? Y finalmente, si es que existen datos nulos, lo cual es un gran problema, ¿no? Entonces, ese problema cuando tenemos datos faltantes, ¿no? O esos famosos datos nulos, viene a ser, ¿no? el subproceso que nosotros conocemos como imputación de datos. Entonces, vamos a ver, ahora sí, entrando en este detalle, qué es imputación de datos, ¿no? Y qué es lo que ocurre realmente. Muy bien. Entonces, el problema de datos faltantes ha estado realmente, estimados, presente desde la creación de los primeros sistemas de almacenamiento. No es que sea algo nuevo ahora de la ciencia de datos. Realmente es un problema antiguo. Desde los sistemas transaccionales iniciales que comenzaron a aparecer, ya existía este problema. Ahora, con todo este boom de analítica de datos, ciencia de datos, como que se hace más notorio este problema. Aquí me gustaría consultarles a ustedes, ¿no? Quizás alguien por aquí ya tiene experiencia en programación, ya ha trabajado con sistemas transaccionales, tipo sistemas de ventas, ¿no? Entonces me gustaría consultarles, ¿por qué creen ustedes que ocurren los datos faltantes? Vamos a conversar un poquito de ello. A ver, ¿qué creen? ¿Por qué piensan que ocurren datos faltantes? ¿A qué se debe? ¿Alguno de ustedes ha tenido la experiencia, ¿no? de trabajar y observar qué es lo que pasa? ¿De dónde surgen datos faltantes? A ver, por aquí. Pueden opinar sin ningún problema. ¿De dónde creen que salen estos datos faltantes? A ver, opiniones. Opiniones, ideas. ¿Cómo creen que surgen estos datos faltantes? ¿Alguien ha tenido ya la experiencia? ¿Ha tenido la experiencia? ¿Ha visto, ¿no? lo que llega a ocurrir? A ver, alguna idea por aquí, algún aporte. ¿Alguien que quiera compartir? A ver, tenemos a 15, 14, 13 personas aquí. ¿Una idea, estimados? ¿Alguien tiene alguna idea? Muy bien. Entonces, vamos a ver la respuesta. Realmente es un problema que no es, como les digo, nuevo. Entonces, ¿a qué se debe que haya datos faltantes? En general, pueden ser diferentes factores, entre ellos errores de programación, ¿no? Donde quizás un script mal hecho generó que falten, ¿no? que falten ciertos datos. Errores o datos no reportados por clientes. Muchas veces nos dan un registro que el cliente tiene que llenar, pero como no se validó bien, ¿no? la interfaz, entonces pasó. No lo llené, simplemente coloqué mi nombre, mi DNI, quizás, y el resto lo dejé en blanco. Entonces, esto ya está generando, ¿no? de por sí un problema con datos faltantes. ¿Entienden? Entonces, como les digo, no es algo nuevo, ya es algo antiguo, ¿no? Entonces, muchas veces se requiere quizás la validación dentro del sistema y algo que se escapa de nuestras manos. Algo con lo que ya no podemos lidiar realmente porque es a nivel de interfaz. Pero lo que sí podemos ver quizás es errores de programación. Cuando se hace un script de consulta, ¿no? a nuestro gestor, ahí es quizás donde podemos ver, ¿no? qué es lo que pasó. O quizás, no sé, pasó algo, ¿no? en la transmisión de los datos. Tenemos que observar. Como dice Jairo, depende de la naturaleza de la información. Algunos campos pueden ser obligatorios, otros no, correcto.
Entonces, ahí ya estamos generando datos faltantes. Ahora, muy bien, perfecto. Ya conocemos un poquito la naturaleza de estos datos faltantes. Ahora viene la pregunta. ¿Qué es lo que, cómo ellos repercuten, ¿no? Para nosotros, a los científicos de datos? ¿Cómo es que nos afectan? Bueno, dificultan para empezar lo que es el análisis de los datos. Su manejo inapropiado puede producir sesgos, ojo con esto, ¿no? En el modelo generado y por lo tanto conclusiones engañosas. Entonces, cuando hablamos de imputación de datos hay que tener mucho cuidado. Quizás dentro de estas fases de preprocesamiento de los datos, ¿no? Análisis exploratorio y de limpieza y transformación, es uno de los pasos donde hay que tener mucho cuidado, porque esto sí puede generar que nuestro modelo se comporte de una forma, como se dice, anómala, porque hicimos una imputación, como se dice, no, no, a ver, no hicimos una buena imputación mejor, y entonces eso genera una alteración en los datos. Ojo con eso, ojo con eso. Muy bien, y muchos modelos de aprendizaje no operan con conjuntos de datos con valores en falta, lo cual es correcto. Muchos modelos de Machine Learning, realmente casi la mayoría, no operan con valores faltantes. No, si tenemos valores faltantes, le asumen por defecto o lo rellena con un cero, y esto ya nos está generando un problema de la variable. Entonces, así puede limitar la generalización del modelo entrenado. Una palabra clave aquí, estimados, es generalizar. Me gustaría consultarles aquí. ¿Alguno de ustedes conoce lo que es el término? ¿Alguno de ustedes ya está un poquito, ya ha comenzado a investigar por su cuenta sobre Machine Learning? ¿Entiende qué es generalizar? ¿Quién de ustedes consigue decirme qué es generalizar? ¿O entiende, por ejemplo, el concepto de Machine Learning y de que un modelo debe ser generalizable? No sé, me gustaría escucharlos. Me gustaría escucharlos. ¿Alguien entiende sobre este concepto? Que un modelo sea generalizable, ¿no? Es algo bastante interesante que se menciona siempre, ¿no? Muy bien, les voy a explicar. Les voy a explicar ahora, bueno, vamos a, como estamos con tiempo, vamos a ver un poquito por aquí. En un segundito, voy a calibrar por aquí mi pizarrita. Bueno, y les voy a explicar una cosa bastante interesante. ¿Por qué es importante el análisis de modelos? ¿No? Bueno, voy a abrir aquí mi Paint rápidamente. Muy bien. Vamos a ver. Eh, el objetivo como científico de datos, ¿no? Obviamente, es analizar nuestros datos, la data, limpiarla, transformarla, ver si es que la data es adecuada para generar un modelo de Machine Learning, ¿no? Entonces, por aquí yo puedo tener lo que es mi data en este repositorio, mis datos, y ver si es que ellos son adecuados para un modelo de Machine Learning. Esa es la idea, estimados. Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá, en este punto? Yo tengo esta data y vamos a hablar un poquito de estadística, pero no mucho, ¿no? La data representa, estimados, lo que es una población, ¿no? Es una muestra, nuestra data realmente es una muestra de nuestra población. Así. La data, estimados, es una muestra de nuestra población en general, ¿no? Entonces, esta muestra de aquí debe tener, sí o sí, de una u otra forma, las características propias de la población. Debe ser, ahí viene el famoso término, debe ser una muestra representativa de los datos. Entonces, si la población más o menos tiene un comportamiento en cierta variable, o en ciertas variables de esta forma, entonces esta muestra, obviamente en menor escala, tiene que tener, ¿no? Tiene que tener ese comportamiento. Esas características de mi población tienen que manifestarse aquí, en esta muestra. Pero, ¿qué ocurre si por A o B motivos tengo valores faltantes, ¿no? Valores faltantes aquí? ¿Qué ocurre? Yo necesito completarlo, ¿no? Ok, perfecto, lo vamos a completar. Estamos hablando de imputación el día de hoy. Perfecto. Pero esos valores de imputación, esos métodos de imputación que yo utilice, pueden ser que alteren, ¿no? Miren, alteren, estimados, esto.
el comportamiento normal de una variable. Puede ser que lo alteren, lo cambien. Entonces, si no tengo cuidado con eso, ese método de imputación, puede ser que yo obtenga algo así. Quizás altero el comportamiento normal de mi variable. Y eso, estimados, repercute cuando ustedes hagan un modelo de Machine Learning. Va a repercutir, de hecho. Entonces, el objetivo, estimados, dentro de Machine Learning es que un modelo generalice, como les mencioné. Y cuando hablamos de generalizar, quiere decir más que todo que si yo consigo entender, bueno, si es que, disculpen, mi modelo consigue entender estos comportamientos y en base, bueno, esta es una variable A nada más. Vamos a colocarle A. La variable A de toda la población y la variable A de mi muestra. Si mi modelo de Machine Learning consigue comprender el comportamiento de mi variable A, entonces es un modelo, imaginemos, que va a predecir cierta tendencia o a predecir cierto tipo de cliente quizás, ¿no? Cliente 1, cliente 2 o cliente 3. Entonces, mi modelo de Machine Learning, él está aprendiendo la información que ustedes le están dando, los comportamientos, la distribución de mis variables. Él lo aprende, ¿no? Lo aprende, este algoritmo, y él va a aprender esto de aquí. Entonces, ese modelo, cuando reciba como entrada una data que nunca fue utilizada para entrenarse, cuando reciba como entrada esto, una data nueva que no es esta, como este modelo ya está alterado, ¿no?, por mi método de imputación erróneo, entonces eso va a repercutir en una clasificación errada. Quizás era cliente tipo 1, pero me da cliente tipo 2. Entonces, los modelos de Machine Learning, estimados, tienen que garantizar ser generalizables. Y uno es cómo entrenamos el algoritmo, ¿no? Y dos, cuidado con el preprocesamiento, porque en cierto punto podemos quizás alterar la variable, su distribución, ¿no?, su comportamiento normal, y ahí sí el modelo va a funcionar muy bien con esta data, ¿no? Va a funcionar excelente, pero al momento de llevarlo a despliegue, a producción, ojo, el rendimiento no era el que esperaba. ¿Pero por qué? Si salía 99%, ¿y por qué me sale 60%? Porque hemos cometido cierto, ¿no?, error, ¿no?, en alguna fase de preprocesamiento. Entonces, estimados, eso es generalizar, hacer que el modelo consiga predecir en base al análisis de las variables que tenemos, ¿no?, comportamientos futuros. Mejor dicho, bueno, si es que lo entrenamos para clasificar, que haga clasificaciones correctas con un error aceptable, ¿no?, se puede decir. Entonces, estimados, un modelo tiene que generalizar. ¿De acuerdo? Él va a aprender, ¿no?, el comportamiento de la variable A, la variable B, la variable C en conjunto, y con ello consigue predecir su objetivo. Muy bien. Si por algún caso llegamos a alterar el comportamiento de A, de B o de C, esto puede generar errores al momento de generalizar o de predecir. Entonces, estimados, ojo con eso, ¿no? Es importante tocar este asunto, ¿no? Por eso los métodos de imputación de datos son importantes. Hay que saber cómo analizarlos, incluso observar qué es lo que ocurre, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos con esto. Continuemos con la sesión. Muy bien, un poquito de teoría por acá. Bueno, cuando se habla de datos faltantes, ¿no?, se encuentran tres tipos, ¿no?, en general. Tres tipos de datos. Los MCAR, los MAR y los MNAR, ¿no?, ese tipo de datos. El primero, los famosos MCAR, ¿no? Los datos faltantes son completamente aleatorios. Es decir, bueno, la probabilidad de que Y tenga un dato faltante es independiente de ellos. Es decir, aquí tenemos un problema para entenderlo mejor. Este casito de uso es bastante bueno. Esta gráfica me permite entenderlo a la perfección. Muy bien, imaginemos que la data original es esta. Es por ejemplo esta. Y que uno quiere, este ejemplo es bastante bonito, quiere ver cuál es el desempeño, ¿no?, la performance, ¿no?, en el trabajo de una persona según su IQ, ¿no?, su coeficiente intelectual. Entonces, por acá tenemos los IQ, ¿no?, el coeficiente intelectual de todos los trabajadores que han sido evaluados. Y aquí tenemos los datos completos, ¿no?, el rating de la data completa, sin ningún valor faltante. Entonces, esta es mi data limpia, mi data. Pero imaginemos que por A o B motivos tenemos pérdida de la información. Entonces, vamos a caer en cualquiera de estos tres casos, MCAR, MAR y MNAR.
Entonces, observemos por acá, estimados, observen el MCAR, que está justamente por acá, ¿no? Obsérvenlo. ¿Qué es lo que dice? La probabilidad de que Y tenga un dato faltante es independiente de X. ¿Qué es lo que ocurre? Mira. Ok, miren. Tengo un valor faltante cuando el IQ es 78. Tengo otro valor faltante cuando el IQ es 84. Tengo otro valor faltante cuando mi IQ es 96. Y otro cuando el valor faltante es 112. Y finalmente otro cuando el valor faltante es 134. Entonces, ¿qué podemos darnos cuenta? Que realmente no hay una asociación entre el IQ, entre esta variable, que sería mi X, ¿no? Y, bueno, en este caso el rating, ¿no? El rating o el score. No hay ninguna asociación. Es un problema tipo MK. Los datos perdidos son completamente aleatorios. Algo pasó por ahí. Es algo completamente aleatorio. Entonces, ojo con eso, ¿no? Ahora vamos a ver el siguiente, ¿no? El MR, ¿no? ¿No? Datos perdidos aleatorios. La probabilidad de que la variable Y tenga un dato faltante depende de X, pero no de Y. Muy bien. Quiero que observen, estimados, esta columna y me expliquen, interpreten por ustedes mismos. No lean aquí este concepto. Observen, estimados, la columna MAR. Miren dónde están los datos faltantes y observen la columna IQ que está por acá. ¿Quién me dice qué patrón pueden encontrar? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Dónde se están presentando esos valores faltantes? Menores de 92, perfecto. Muy bien, Jorge. ¿Se dan cuenta, estimados? Observen a qué es lo que está pasando. En el caso de los MNAR, está ocurriendo justamente en IQs bajos, la pérdida. Entonces, si hay cierta correlación. Cuando el IQ es bajo, existe pérdida de datos, ¿no? Un MAR, ¿no? Entonces, sí, la probabilidad de que ocurra un valor perdido sí depende del valor de X. Ahora sí. ¿Se dan cuenta, estimados? Muy bien, ¿no? Y finalmente tenemos aquí el famoso MNAR, ¿no? Donde el valor faltante surge de un mecanismo propio de la variable que estoy observando. Así nos dicen por aquí. ¿Qué es lo que ocurre con MNAR? Si ustedes observan por acá. Aquí está, ¿no? Perfecto. Muy bien. Lo que ocurre, estimados, en este caso, si observamos por acá, ok, perdidos en 85, 87 y 91. Luego perdidos en 96, 99 y 105 y se acabó. No consigo decir exactamente que es algo completamente aleatorio. Y tampoco consigo decir que es algo que depende de un tipo de variable. No lo consigo. Entonces, este caso MNAR posiblemente, estimados, es un problema propio de esta variable en la consulta. Algo pasa. Algo pasa. La pérdida es, ¿no? La pérdida, la explicación de la pérdida de la información depende de la misma variable que estoy observando. Valga la redundancia, es algo bastante extraño, pero se consigue entender de esa forma. No conseguimos explicar de dónde viene la falta de estos datos. Así. No consigo explicar de dónde viene. Técnicamente viene de ella misma. Entonces, estimados, lo primero que uno hace es analizar esto, justamente. Ponerse a pensar, perfecto, ¿ahora qué hago? ¿Y qué hago? Muy bien. Hay casos, estimados, donde si uno se da cuenta que la pérdida, por ejemplo, ok, si es completamente aleatoria, ¿no? Si es aleatoria, el MK, lo podemos trabajar tranquilamente. Si es que depende de una variable, también lo podemos trabajar realmente, ¿no? Podemos trabajarlo porque estamos viendo cierta correlación. Podemos trabajarlo, ¿no? Pero si nos encontramos con un caso MNAR, ahora sí las cosas se complican. Porque no podemos observar, no podemos explicar cómo hacer con esto. Muy posiblemente hay un problema con la consulta, ¿no? Con el script que me ha obtenido toda la data y esta información me ha generado una consulta. Entonces, lo primero que siempre se dice es, ok, tenemos los datos, estoy identificando por aquí, ¿no? Cierta tendencia. Entonces, sería bueno, para empezar, a analizar el registro de consulta, ¿no? Decirle a nuestro ingeniero de datos, o quizás nosotros mismos somos los encargados de hacer la colecta de los datos. Voy a revisar mi script, a ver qué pasa, ¿no? Primero lo primero, vamos a revisar si es que el script está bien. Quizás el error es de nosotros, ¿no? Naturaleza
de código. Hay que corregir ese error. Si no están, tenemos que pasar ahora sí a las estrategias. Entonces, vamos a ver estrategias para la imputación de los datos. Muy bien. Y por acá tenemos las estrategias realmente, ¿no? Tenemos, ¿qué hacer? Bueno, la estrategia más fácil y conocida es eliminarse las columnas, ¿no? Las columnas, o mejor dicho, eliminarse los registros, disculpen, columnas no, los registros, ¿no? Eliminarse esos registros que tienen los datos vacíos y se acabó. Muy bien. ¿Qué opinan del primer caso? Eliminarse los registros vacíos, los registros que tienen valores nulos. ¿Es bueno, es malo? Si es malo, ¿por qué? ¿Qué es lo que ocurriría con esto si me elimino los registros vacíos? A ver, consulta para todos. A ver, vamos pensando un poquito. Voy a plantearlo de esa forma. Esto ya lo vamos a ver en acción. Entonces vamos pensando un poquito, ¿no? Miren, tengo mi data por acá. Tengo columna A, columna B, columna C, ¿no? Columna D, están por aquí. Muy bonita mi data. Ya la preprocesé, ya la arreglé, ya lo tengo en un data frame por aquí. Imaginemos que tengo 10.000 registros. Pero de estos 10.000 registros tengo, en general, un 20% de data nula. De valores así, ¿no? De registros, ¿no? De celditas con valores nulos. Entonces, Jairo nos dice, no es conveniente por la pérdida de información y ajuste del modelo. Correcto, no es conveniente realmente, ¿no? No es conveniente, estimado. ¿Por qué no es conveniente? Por la pérdida de información, perfecto. ¿Pero qué genera la pérdida de información? Aquí viene la famosa pregunta. Imaginemos que la pérdida de información está concentrada nada más aquí, en B. Vamos a acotar un poquito el problema. Imaginemos que la pérdida de información se concentra en B, en la variable B. El resto está perfecto, ¿no? Tienen todos sus valores completos por cada columna o por cada variable, pero concentro la pérdida de información en B. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar, estimados? Que si ustedes por ahí analizan la distribución de B, puede ser quizás que, no, su distribución normal de B puede ser esta de repente. Bueno, no es una distribución normal, pero su distribución, la variable, su comportamiento puede ser este. Pero quizás yo hago una alteración. Ok, me quiero eliminar todos los registros nulos y puedo obtener algo parecido a esto. Alteré el comportamiento de mi variable. Y ahora caemos en lo que se dijo en el inicio, ¿no? Que el modelo ya no va a generalizar porque está aprendiendo un comportamiento que no es. O mejor dicho, al eliminar el 20% de registros, mi población, no, disculpen, mi muestra de 10.000 registros se redujo más. Y hay una cosa bastante bonita, ¿no? En estadística, cuando se habla. Hablamos de una media, vamos a escribir algo simple nada más, ¿no? Hablamos de una media poblacional, ya que estamos por acá. Y hablamos de una media muestral. Hay cositas bien bonitas acá. No vamos a meter mucha matemática, solamente vamos a hablar un poquito de conceptos. Se dice, estimados, que si yo tengo una población, si todo esto es mi población, estimados, y esta es mi muestra, obviamente es una muestra bien hecha, entonces se dice que, vamos a colocar aquí MP, para abreviar, para que se entienda, no vamos a colocar símbolos. Esta es esta es mi media muestral, MM, y esta es la media, ¿no? La media poblacional, MP, así, para que se entienda mejor. Se dice, estimados, que mientras más crece, ¿no? Por el teorema del límite central, mientras más crece el tamaño de mi muestra, la media muestral se aproxima más a la media poblacional, lo cual, si ustedes lo observan de forma gráfica, es bastante intuitivo, ¿no? Si yo hago que esto crezca, vamos por aquí un color verde, yo hago que el tamaño de esta muestra crezca, obviamente me acerco más ¿no? al tamaño de la población. Mientras más crece mi muestra, más me acerco al tamaño de la población. Entonces, en un punto, imaginemos que yo consiga analizar toda la población. Obviamente, la media muestral va a ser igual a la media poblacional. Es el famoso teorema del límite central. Nos salteamos muchas cosas matemáticas. Pero al fin, entonces, ¿qué está pasando en este caso? Si yo voy y me elimino el 20% de registros, ¿no?
En vez de hacer que esto se aproxime más a la media, ¿no?, poblacional, lo estoy haciendo que se reduzca. Entonces, más se van a separar las diferencias entre lo que es la media muestral y la media poblacional. Y eso, estimados, ¿no?, hace que mi modelo no generalice bien. Y el otro punto, bueno, aquí estamos hablando más que todo de eliminación, no estamos hablando de imputación. Entonces, disculpen, aquí, como les estoy hablando de eliminación y no de imputación, entonces la distribución va a quedar un poquito más alterada y dependiendo de cómo se han eliminado esos registros, ¿no?, dependiendo de la naturaleza de estos valores faltantes, de lo que ya vimos, ¿no?, cuál de los tres tipos cae, ahora sí puede haber un problema en la distribución. Y entonces esta media muestral se va a separar mucho más de la media poblacional y va a ser un problema, ¿no? Entonces, estimados, por eso se dice, ¿no?, hay que tener un poquito de conocimiento de, ¿no?, de estadística para poder entender e interpretar qué es lo que está pasando realmente, ¿no?, cuando uno elimina esos registros. Muy bien, entonces, una estrategia para solucionar esto, ok, vamos a eliminar, pero antes vamos a hacer una gráfica de distribución. Hay que hacer la gráfica de la distribución, ¿no?, de esta variable, bueno, de cada variable, porque aquí estoy asumiendo que todos los valores nulos están en B, nada más, ¿no? Pero imaginemos que los valores nulos ahora sí se reparten por diferentes variables, ¿no? Entonces, voy a analizar la distribución, ¿no?, por cada variable. Voy a aplicar la primera estrategia, que no es conveniente, pero lo aplico, y veo cómo se afectó la distribución de cada variable. Si veo que una de ellas fue afectada enormemente, hay que retroceder, ¿no? No hay que seguir haciendo esta eliminación. Ojo con eso. Muy bien. Cositas, estimados, que es bueno conversar para que ustedes sepan, ¿no?, qué es lo que está pasando cuando hacemos este tipo de análisis. Muy bien, entonces, esa es la primera estrategia, ¿no? Si ustedes ven que hacen una eliminación, pero no afectan realmente mucho la distribución, obviamente al eliminar registros, por teoría voy a saber que esa media muestral no se va a aproximar a la media poblacional. Y por lo tanto, eso va a repercutir sí en mi modelo de Machine Learning al momento de generalizar. Pero más que todo va a repercutir en eso, porque tengo una muestra más pequeñita, pero no va a afectar va a afectar su generalización, sí, pero no, y también va a ser un sesgo, ¿no? Realmente va a ser un sesgo. Muy bien. En el caso que nos damos cuenta que realmente no podemos eliminar los registros, porque también nos quedamos sin data, imagínense, eliminar el 20% de una data es bastante. Si fuese el 1%, como que hasta se acepta, ¿no? Pero hay también que observar ese 1% cómo es que está repercutiendo en mi modelo. Muy bien. Entonces, estimados, hasta aquí, ¿no?, uno aplica esa solución. Luego podemos aplicar lo que es imputación, ¿no?, tranquilamente. Ahora sí, estrategias para imputación. Hay bastantes estrategias. Vamos a analizarlas mejor con un collab en este punto para que podamos observar mejor cómo se trabaja. Aquí está. Aquí tengo un collab que he preparado para ustedes para que podamos, ¿no?, observar qué es lo que ocurre. Muy bien. Entonces, voy a aumentar un poquito el zoom a este collab. Un segundito por acá. Ahí está. Creo que ahora se observa bastante bien este collab. Voy a subir esto. Y ahora sí. Análisis exploratorio de datos. Este pequeño collab más que todo se está concentrando en lo que es en análisis exploratorio, parte de imputación. Me he salteado diferentes etapas, porque hay muchas realmente y no nos alcanzaría el webinar para todo. Entonces, un poquito de definición, ¿no?, que ya les he ido mencionando. Hay que comprender mucho mejor nuestros datos, saber qué es lo que ocurre con ello. Para que lo observen, lo primero es importar las librerías, ¿no? Esto, bueno, es Python. Vamos a trabajar con NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn. Vamos a filtrar las advertencias para que no esté siempre así saliendo estos mensajitos. Todo esto lo vamos a ver ya en el curso como a detalle, ¿no? El día de hoy solamente les voy a explicar este collab que ya está ejecutado y para que vean cómo se ha ido desarrollando. Muy bien, el dataset utilizado es Char, ¿no?, un dataset de clientes bastante famoso en la literatura. También lo vamos a explicar a detalle. Para obtener el dataset, en este caso es un dataset público, ¿no? En Kaggle ustedes lo encuentran, incluso en diferentes repositorios se encuentra este dataset. Bastante bueno, bastante interesante. Y muy bien.
En general, lo que tenemos aquí son clientes, ¿no? Clientes, para saber su estado, ¿no? Si están activos o no están activos, ¿no? Y existen diferentes variables. Ya lo vamos a ver con más detalle. Cada columna va a ser representada por una variable. Tenemos el estado, ¿no? De dónde pertenece este cliente, ¿no? El tamaño de su cuenta, ¿no? El código del área, su número de teléfono, ¿no? Si tiene plan internacional o no tiene plan internacional, ¿no? El plan de voz, el número de mensajes, ¿no? De email que recibe, el total de minutos, ¿no? Que utiliza por día, total de, ¿no? de llamadas que hace por día, ¿no? El total de cargas, ¿no? Telefónicas que hace por día, etcétera, etcétera, ¿no? Mucha información de un cliente para saber si, ¿no? si se mantuvo o no se mantuvo en esta empresa. De telefonía más que todo eso. Muy bien. Obviamente esta data no tiene valores nulos, si los observamos por acá. Entonces lo que vamos a hacer, estimados, es lo siguiente. Vamos a primero eliminar columnas innecesarias. Un paso que sí me gustaría mencionarles es que al momento de analizar la data, ustedes tienen que observar si es que hay columnas que son necesarias o no, para no estar analizando en vano. Entonces, lo primero que me doy cuenta es que el número de teléfono, para este caso, va a ser una columna que va a estar en vano realmente. Cada número de teléfono es independiente, es único. Entonces, si hay 1000 registros, son 1000 teléfonos. Entonces, no tiene nada que ver esta variable. Y aquí viene lo que es métodos de selección de variables, ¿no? Que es otro problema que también se tiene que trabajar. Muy bien. Entonces, estimados, tenemos una columna que realmente no nos sirve de nada. Vamos a eliminarla. Para eliminarla, se utiliza el comando .drop. Ah, otra cosa que no les mencioné, la data ha sido cargada a través de Pandas, que es la librería que vamos a trabajar, ¿no? Pandas. Estamos leyendo un CSV, ¿no? Y tiene un tipo de dato llamado data frame, que emula una tabla, ¿no? Una tablita muy bonita, y con ella ya podemos trabajar. El documento que estamos trabajando, para los que nunca han utilizado, ¿no? esta versión, es un Jupyter Notebook, pero online, que provee Google, ¿no? El famoso Google Colab, que lo provee, y con esto ustedes pueden observar lo que está ocurriendo por aquí. Muy bien. Entonces tenemos funciones de gráficas, ¿no? Para aquí he generado alguna funcioncita de gráficas, voy a ejecutar esta celdita. Muy bien. Entonces aquí está la data, solo que si ustedes se dan cuenta, esta data no tiene valores vacíos realmente. Entonces lo que he realizado es primero eliminarme esas columnas que son innecesarias, que no van a aportar nada por acá. Y luego es separar cada columna por el tipo de variable. Esto es muy bueno. Una cosa que sí se recomienda cuando ustedes hagan su análisis es entender que una cosa es trabajar con variables tipo numéricas y variables tipo categóricas. Hay que saber separarlas. Entonces lo que voy a hacer es utilizar un comando muy bonito que lo que hace es justamente eso, ¿no? Me filtra las columnas por el tipo de dato que yo le digo. En Pandas, cuando tenemos un tipo de dato diferente de numérico, todo se hace tipo object, o también tipo bool. Entonces, en este caso, yo digo que todas las categóricas son del tipo object. Entonces hago el filtrado, y aquí tengo el nombre de mis variables que son tipo categóricas. Estado, el plan internacional y el plan de voicemail, ¿no? Y también ahora hago lo mismo, ¿no? Selecciono todas las columnas de mi data frame, menos las que son tipo object y las que son tipo booleano, porque justo mi variable objetivo es booleano, en este caso. Entonces, las filtro y me quedo con todas las variables que son tipo numérica, de forma automática. Y voy a definir por acá una variable llamada target, ¿no? Chart, en este caso, es mi target. Muy bien. Y para evitar cierto problema o cierto inconveniente, porque recuerden que uno puede cometer fallas, entonces voy a hacer una copia de mi data frame df en data. Data es igual a df.copy. Vamos a hacer una copia de ese data frame. ¿De acuerdo, estimados? Y con esa copia, ahora sí vamos a trabajar con mucha tranquilidad. Lo primero que voy a hacer es simular, ¿no? Que hay datos faltantes, porque este data frame no tiene datos faltantes. Entonces, con este pequeño truquito, lo que he hecho, bueno, df.sample, frac igual 0.50, de las columnas state, ¿no? Y total day minutes, que son dos columnas de mi data frame, por acá están, ¿no? Total day minutes y estado, que es una categórica. Lo que he realizado es simplemente eliminar, es eliminar datos. Con df.sample uno selecciona aleatoriamente, en este caso 50 por 0.5. He seleccionado esos registros y los he eliminado. ¿Para qué? Para tener
ahora sí, en el estado, y aquí en total day minutes, en estas dos columnas, valores faltantes. Muy bien, estimados. Entonces, una vez que ustedes ya tengan esto, estos dos, ahora sí pueden trabajar con, ¿no? Ya podemos trabajar los métodos. Muy bien, entonces vamos a continuar. Limpieza de los datos. Ah, disculpen, aquí un colega quería que les comparte el collab. Ok, se los voy a compartir. Voy a mandarles por el chat el collab para que ustedes lo tengan. Denme un segundito, por favor. Lo voy a colocar en modo lectura, ¿de acuerdo? Para que no lo alteren. Por favor, hagan una copia local para cada uno de ustedes. Y de esa forma pueden trabajar sin problemas. Copiar vínculo. Ya está. Ahí se los coloco, estimados, para que lo tengan aquí en el chat. ¿De acuerdo? Ahí lo tienen para todos. Hagan una copia local, por favor, porque si no aquí me va a salir problema de versión y se me puede reiniciar, ¿ok? Ok, muy bien. Entonces, ya tienen... Ah, el dataset también tendría que compartirles si lo quieren trabajar. A ver, el dataset... Déjenme un segundo. Déjenme ver si puedo transferir por acá. Déjenme por acá, por acá, por acá. El dataset lo tengo justo aquí. Denme un segundito por acá, un momentito. A ver, por aquí, ¿dónde está el dataset? Aquí está. Vamos a ver, el dataset, no sé si se puede mandar mediante, un segundito por acá, un segundito. No sé si se puede mandar por el chat documentos. A ver, déjenme pasar la prueba. Si no, igual se los libero después, lo voy a proporcionar aquí a los encargados y ellos ya se encargan de pasárselos. No, no se puede eliminar por acá. Sí, en Muy todo caso, se les va a proporcionar un cuestionario en el cual ponen sus datos y ahí es donde podría enviarles lo que es ese documento. perfecto, muy bien. Sí, o en todo caso lo puedo subir a mi Drive después y se los comparto, ¿de acuerdo? Lo tenía en modo local. Muchas gracias. Muy bien, estimados. Entonces, solamente acompañen por el momento. Ya después les comparto el dataset. Muy bien. Entonces, lo siguiente, ¿no? En este punto, ok, ya aplicamos un truquito, ya le quitamos valores a las dos columnas. Y bueno, primero vamos a ver la etapa de limpieza de datos por aquí. Y hay que buscar esos valores faltantes para imputarlos. Muy bien, aquí ya tenemos un poquito de teoría, lo que les había explicado, el mcar, el mar y el mnar, ¿no? Comprobando valores faltantes, aquí les he colocado un poquito de explicación para que lo tengan, ¿no? Utilizar la función isNull o df.isNa para que ustedes analicen. O sea, use las funciones sum para obtener la suma de todos los valores faltantes por columna. Use la función sortValues, ¿no? Ascending igual false, ¿no? Para que ustedes obtengan columnas con los valores faltantes. Les he colocado aquí un tutorial muy bonito para que ustedes lo tengan y lo puedan utilizar. Muy bien. Aquí, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿no? Que les coloqué, ¿no? Todo lo que les he colocado aquí en la explicación, ustedes lo pueden replicar en este caso. Todo junto, ¿no? Simplemente, primero, ¿no? Data.isNa, contamos los valores nulos, ¿no? Que son nulos, los sumamos, los ordenamos de forma ascendente, y luego ¿no? Se dividen sobre el tamaño de los datos del registro total, se multiplica por 100, y le aplicamos un redondeo de 2 decimales. ¿Para qué? Para tener este pequeño reporte, 74-77. Y como pueden observar, solamente las columnas que alteré tienen valores faltantes. Muy bien, el 74.77%. Muy bien, aquí, dentro de las funciones gráficas, bueno, he ocultado un poquito algunos códigos. Aquí tengo en dos cositas, les voy a quitar esta parte de acá para que ustedes lo puedan observar. He generado una función de reporte de valores nulos, ¿no? Report missing, donde ustedes reciben la data por acá, reciben su datita, y en función de eso va a generarles un reporte muy bonito utilizando pandas. Ya cuando llevemos el curso les voy a explicar cómo se construyó paso por paso estas funciones, ¿no? Por motivos de tiempo no podemos ahondar en detalles, pero ya ustedes van a aprender conmigo, van a aprender lo que es pandas, matplotlib, seaborn, numpy, y van a aprender a hacer todas estas gráficas y entender de qué va cada una de estas funciones. Muy bien. En general, este reporte lo que genera es lo siguiente. Voy a ocultar nuevamente este código para que no ocupe mucho espacio. Y me genera un reporte bastante interesante, ¿no? Me reporta la cantidad de, bueno, cada variable que hay,
la cantidad de no nulos que existe. Por ejemplo, total day minutes y state tienen 841 registros no nulos y 861 no nulos, mientras que nulos sí tienen bastante, ¿no? 2.492. ¿No? Entonces, el porcentaje de nulos es el 74.7%, o 75% redondeando, ¿no? Aquí en esta otra gráfica, ustedes pueden observar cómo quedan, ¿no? Miren cómo quedan estos valores nulos por acá, de esas dos columnas. Aquí podemos ver el porcentaje de datos faltantes por variable. Realmente hay dos variables, estimados, en este caso, que tienen estos valores nulos. Muy bien. Por acá tenemos el estado, ¿no? Justamente aquí se están contando los valores nulos. Y aquí tenemos una parte bastante importante. Les puse esta gráfica porque es justo aquí donde ustedes se encuentran si es que existe correlación. Y si conseguimos validar lo siguiente, ¿no? Si me voy por acá, donde está, si es que conseguimos validar esto de acá, el MAR. Si es que ustedes encuentran que existe una correlación entre cierta variable, ¿no? Entre cierta variable, estimados, y el, no, bueno, disculpen, si se encuentra que existe cierta correlación entre la variable a la que le faltan valores y otra variable cualquiera, entonces eso se va a manifestar en este lado. Se va a manifestar aquí, ¿no? Vamos a ver por acá qué sale. En este caso me dice que, bueno, las dos variables que faltan, que entre ellas no hay ninguna correlación, ¿no? No hay ninguna correlación. Entonces, por ahí estamos bien. Y realmente no hay correlación porque esa alteración la he hecho de forma aleatoria y la hice manualmente, ¿no? Entonces, por eso es que no me encuentro ninguna correlación. Pero puede ser que para sus casos, ustedes en sus datos les aparezca esta correlación. Entonces, ojo con eso, ¿no? Muy bien. Continuemos entonces. Muy bien. Y obviamente aquí, si es que hubiese cierta correlación entre variables faltantes, aquí va a salir un dendrograma muy bonito que nos va a explicar de dónde viene y cómo se correlaciona y en qué grado. Tanto, estas gráficas son muy importantes. Las he colocado por acá para que las tengan. Muy bien. Otra cosa, ¿no? Bueno, vamos ahora sí a ver la imputación de datos. Muy bien, para aplicar imputación, lo que hice fue aplicar un poquito de código y por aquí tenemos diferentes métodos. Tenemos lo que es sustitución arbitraria, eliminar por defecto, eliminar vacíos, que es lo más clásico que podemos hacer. Podemos aplicar métodos, por ejemplo, de sustitución arbitraria, reemplazar por la media, por la mediana, por el valor más frecuente, por un cuartil, por un cuarto, ¿no? Una interpolación lineal, interpolación polinómica, un imputador, ¿no? Con un algoritmo de Machine Learning incluso, ¿no? KNN Imputer. Tenemos bastantes estrategias. Voy a explicarles las más clásicas que hay para que ustedes lo observen por aquí. Bueno, eliminar vacíos creo que ya lo entienden todos, ¿no? Vamos a ver cómo es el efecto. Por ejemplo, si selecciono eliminar vacíos, por acá, ¿no? Y le mandamos, ¿no?, a eliminar por aquí. Simplemente eliminar vacíos, miren, al inicio estimados eran 3.333 registros. Pero si, como les dije, ok, eliminé vacíos, ¿qué es lo que pasó al final? El tamaño de la muestra se volvió 216 registros. De 3.300 bajé a 216 registros, estimados. Mi muestra, como les dije, de lo enorme, de lo más o menos aceptable que era, se redujo bastante. Y ese modelo no va a generalizar. Entonces no es bueno hacer esto. Pero igual lo tenemos por acá, ¿no? Aquí lo tenemos presente. Muy bien, esa es la primera estrategia que quería mostrarles. La más clásica de todas. ¿Cómo se hace esa eliminación? Por acá, ¿no? ¿Cómo se hace esa eliminación? Bueno, si ustedes quieren eliminarlo, simplemente pueden colocar una funcioncita llamada drop.na y se elimina así directamente todo. Si quieren controlar, vamos a ver. Aquí está, ¿no? Vamos a ver el método, aquí está, ¿no? Por ejemplo, miren, aquí les he colocado por defecto drop.na. Data, ¿no? En la data a imputar, .dropNav, se elimina automáticamente todo registro, toda fila que tiene al menos un valor nulo en una columna. Se acabó. Obviamente esto de aquí lo está haciendo de golpe, pero quizás podemos controlarlo. Ustedes pueden mejorar este código haciendo esa alteración, ya no por todo, sino quizás por ciertas columnas. Columna A, columna B, columna C. Ya depende de cómo uno lo quiera hacer realmente. Muy bien. La otra estrategia es hacer lo que es sustitución arbitraria. Modelo bastante interesante y bastante simple realmente. Lo que hace simplemente analiza sus valores vecinos, nada más. Mira, la sustitución arbitraria es un modelo bastante interesante. Ahorita les muestro para que lo observen por acá. Aquí está, ¿no? Aquí está, miren. Vamos a entrar por acá. Un momentito.
puesto, aquí no lo han puesto, miren, aquí lo han puesto un poquito más diferente, pero igual no hay problema. Lo que hace la sustitución arbitraria es simplemente lo siguiente, ¿no? Si ustedes tienen un registro así, por ejemplo, acá tengo A, aquí tengo otro A, aquí tengo el valor nulo, aquí tengo un B, un C, un B, y por acá un A, y aquí otro A. Simplemente, la sustitución arbitraria, estimados, tiene dos funciones, ¿no? Bfield, ¿no? Por aquí, ¿no? Bfield, por ejemplo, y uno le indica, yo quiero reemplazar, por ejemplo, por el valor anterior, o por el valor próximo, como yo quiera. Entonces, si ustedes observan por aquel codiguito, vamos a ver, aquí están las funciones. Miren, voy a quitarle esto para que ustedes lo puedan entender con mayor detalle. Si yo le quiero aplicar lo que es una sustitución arbitraria, simplemente podemos escoger ffuel y bfuel, que lo que hace simplemente es o me completa con el valor de acá, o me completa con el valor de acá. Depende de cómo está, ¿no? Depende de cómo está. Para los extremos es donde va a aplicar cierta, ¿no? Cierta cierto completamiento, cierta imputación, ¿no? Para este caso, para el primer extremo, si es que este primer registro estimado fuese vacío o nulo, lo que va a hacer es reemplazarlo por A. Y para este caso, ¿no? Para este caso, estimados, si es que el vacío estuviese acá y no hubiese nada por aquí, lo que va a hacer es reemplazarlo por esta A de acá. Entonces, o lo reemplaza por el siguiente o por el anterior, con ffuel.bfuel, con cualquiera de estos dos. Entonces, esa es sustitución arbitraria. Simplemente mira el siguiente y mira el anterior, y se acabó. Otro modelo que se puede hacer, no es muy robusto, no lo es. ¿Por qué? Porque este modelo funcionaría muy bien si es que se respetase el orden. Si es que hubiese realmente un orden, imaginemos que tenemos una serie de tiempo, ¿no? Ordenada por fechas. Allí, este modelo sería muy bueno, ¿no? Realmente, sería muy bueno, muy excelente realmente, ¿no? Sería aquí, en este caso, si tuviéramos un orden. Pero en el caso de que las variables no mantienen un orden, o sea, no hay, bueno, disculpen, en el caso de que los registros no mantienen un orden, estimados, entonces bfuel, ffuel, tenemos que analizar cómo funciona, ¿no? Puede funcionar bien o no, pero con mayor probabilidad va a funcionar un poquito mal. Mientras que en una serie de tiempo donde los datos sí están ordenados, cada registro por fecha, día y hora, entonces ahí este método de sustitución arbitraria sí funcionaría muy bien. Muy bien. Muy bien. Y así, estimados, ¿no? ¿Qué otro método tenemos por acá? Los clásicos. Reemplacemos por la media, ¿no? Reemplacemos. Ok, perfecto. No me fío mucho de reemplazar este valorcito de acá, que tenemos por acá, miren. Este valorcito de aquí, no me fío mucho de reemplazarlo por el anterior o por el próximo, porque realmente no hay una secuencia en los datos. Entonces, ¿qué puedo hacer, ¿no? En esta variable, variable 1? ¿Qué puedo hacer aquí? Muy bien. Otra estrategia es analizar sus estadísticos. Sus estadísticos, los clásicos son la media, la mediana, ¿no? La media, la mediana y la moda. Esos son estimados los estadísticos clásicos, ¿no? Que existen. Media, mediana y moda. Muy bien, entonces, ¿de qué va la media? Ok, le calculo la media a los valores de toda la columna y lo reemplazo. Y se acabó, ¿no? Relleno todos los valores por la media de cada columna. La mediana, ordeno todos los valores y me quedo con el valor del centro, ¿correcto? Y la moda, ordeno todos los valores y me quedo con el que se repite más, el más frecuente. Y se acabó. Muy bien. Pregunta, ¿no? ¿Cuál de estos estadísticos creen ustedes que es mejor? ¿O cuál es el peor de todos? A ver. ¿Por qué me convendría más, estimados? A ver, si yo tengo, miren lo siguiente, ¿no? Tengo este registro nulo, ¿no? Y por acá tengo, no sé, imaginemos 20, por acá tengo 18, por acá tengo 17 y por acá tengo 1000. Y por aquí tengo, por ejemplo, no sé, un 10. ¿Por qué valor me conviene reemplazar? La mediana puede ser. Muy bien, Jairo. Jairo nos dice que la mediana sería mejor. Correcto. La mediana sería en este caso mejor. El de la mediana sería mejor. Muy bien. La mediana, ¿no? Correcto. Obviamente cuando estamos hablando de variables numéricas, ¿no?
si podemos ordenarlas. La mediana, correcto. Muy bien. Entonces, mediana para variables numéricas. Y para categóricos, la moda, ¿no? Para categóricos puede ser el más frecuente la moda. La moda y la mediana no son, bueno, mejor dicho, la moda y la mediana son robustos para outliers, ¿no? Descartan los outliers que normalmente se van a los extremos. Se van a los extremos. Entonces, la media es un valor estadístico que hay que tomarlo con pinzas cuando la data presenta bastantes outliers. Entonces, se recomendaría primero hacer un análisis univariante en los datos, ¿no? Bueno, en los registros que tenemos, y ver si por ahí existe, ¿no?, cierta tendencia a tener outliers. Si vemos que tenemos outliers y además tenemos datos faltantes, la data está bastante trabajosa, ¿no? Realmente, estimados. Muy bien. Entonces, es bueno conversar de esto, ¿no? Para que ustedes sepan, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, uno puede, bueno, en este caso no vamos a concentrarnos mucho en eso, simplemente vamos a ver la práctica. Muy bien. Tenemos la media, la mediana, tenemos el más frecuente, tenemos el cuantil 25, tenemos lo que es el cuantil 75, y ahora lo que podemos hacer es sustituir, estimados, sustituir por algún cuartil, por algún valor de cuantil. Realmente, ok, puedo reemplazar por la media por la mediana, ok. Otro método, estimados, es lo siguiente. Vamos a ver por acá. Realmente hay bastantes estrategias. Lo que normalmente se utiliza más en la práctica, muchos reemplazan por la mediana, bueno, disculpen, muchos reemplazan por la media, sí, por la mediana cuando es una variable tipo numérica, y por la moda cuando es tipo categórica, y en la práctica funciona bastante bien realmente, ¿no? Y si es serie de tiempos, ahí también lo analizan, ¿no?, de esta forma. En la práctica sí funciona bastante bien, pero también tenemos otras estrategias que funcionan bastante bien, que puede ser un método de interpolación. Método de interpolación, ¿no? Métodos de interpolación lineal, polinomial, ¿no?, que más que todo se utilizan bastante, estimados, en lo que son series de tiempo, porque nos ayudan a completar bastante la curva. Incluso hay métodos que son mucho más poderosos, donde uno asume que la variable que tiene valores faltantes es una variable objetivo. Genera este problema en un subproblema. Entonces, hacemos que esta variable sea una variable objetivo y la llevamos, estimados, la llevamos, ¿no? Así, ¿no? Este B1 es mi nuevo Y, y en función de otras variables, las defino como mi X, hago un entrenamiento, ¿no? Entonces, por aquí tenemos un KNN inputer, ¿no? Un imputador en KNN, ¿no? Muy bien. Y lo otro, estimados, lo otro es ya cuando estamos hablando de una estrategia. A ver, ¿dónde está esta estrategia? Por acá. A ver, vamos a ver. No, hay una estrategia, estimados, no sé si la he colocado por aquí, muy bonita, que reemplaza por el cuantil 25, ¿no?, o el cuartil 75, nada más. Esa, por ejemplo, es otra estrategia, que también lo hace. También se puede hacer, aquí está, miren. Reemplazar por el cuantil de 25 a 75. ¿Qué quiere decir? Ok, mis datos pueden tener la distribución, cualquier distribución realmente, ¿no? Ok, mis datos pueden tener una distribución normal muy buena o no pueden tenerla, ¿no? Realmente. Entonces, si no tenemos distribución normal, perfecto. Igual tengo que reemplazar con algo los datos. Entonces, lo que aplico es una estrategia de imputación basada en lo que son los cuartiles, ¿no? Analizo mis datos, ¿no? Si generamos un boxplot por acá, voy a ver cómo es que están mis datos, ¿no?, mis datos distribuidos. En mi boxplot observo cuál es el comportamiento. Por aquí obviamente pueden aparecer outliers, en este caso, y puedo escoger reemplazar de repente por un cuartil, ¿no?, por uno de estos, tranquilamente. O por el centro, que es el cuartil 50, que coincide con la mediana, ¿no?, o la media en casos especiales. Muy bien, estimados. Entonces, hay bastantes estrategias realmente, como les digo. Lo ideal, ¿no?, lo que les recomiendo es que podamos practicar con ellos, podamos ver cuáles nos servirían más. No le recomendaría, por ejemplo, este FFuel para un caso especial, para un caso donde tengo data que no es serie de tiempo, no tengo lo que son fechas. Entonces, le recomendaría otro. Puede ser que incluso detectemos que existe cierta correlación entre esa variable con datos faltantes y otras variables. Entonces, un método KNN Imputer para imputar los datos a través de vecinos más próximos. Puede ser que esté analizando curvas, ¿no?, de esta forma, y justamente lo que me falta es
todo este registro de acá. Entonces, todo esto de aquí lo podemos rellenar con un método de interpolación que fue generado para curvas. Y tranquilamente, estimados, lo podemos hacer. También, y hay otras medidas, como Gilbert nos dice, ¿no? Ustedes pueden reemplazar por la media aritmética, la recortada o armónica, dependiendo de la distribución. También, Gilbert, realmente ustedes pueden analizar la distribución de su variable. ¿Qué tipo de distribución tiene? Bueno, normalmente muchas variables no tienen distribución tipo normal, a veces. Entonces, analizan, ¿no? Y ven qué estrategia. Al final, estimados, ¿cómo sabremos si es que esto repercute o no repercute? Cuando llegamos al modelo final, al modelo de Machine Learning que ustedes quieren proponer. Lo que podemos hacer es englobar todo en un pipeline y probar diferentes estrategias y darnos cuenta qué es ¿no? Cuál de estas estrategias de imputación está realmente afectando menos, ¿no? A la naturaleza de mi variable original. Podemos hacerlo. Es un mundo, estimado, realmente, es un mundo. Muy bien, entonces, continuando, bueno, aquí les coloqué eliminar duplicados. Bueno, en este caso no hay ningún duplicado en la data está normal. A ver, vamos a quedarnos con una de estas estrategias nada más para aplicar abajo el modelo de Machine Learning. A ver, vamos a ver el Kennedy Imputer ahora, este de acá. Muy bien, selecciono esta estrategia. Ah, no, esta estrategia creo que no la había codificado. Vamos a ver por acá. No puede convertir string to J. A ver, vamos a ver por aquí. Creo que alteré un poquito el código. No se preocupen. A ver, vamos a verlo por acá. Muy bien, vamos a seguir observando entonces. Quizás aquí he alterado un poquito el código en estos momentos. Muy bien, entonces, estimados, perfecto. Este dataset no tiene valores duplicados, eso es bueno. Y también la eliminación del duplicado no es muy difícil. Simplemente tenemos la función duplicated, ¿no? Que nos permite encontrar cuántos duplicados hay y eliminarlos nada más, directamente. Muy bien, para este caso no tengo ningún duplicado. Por aquí también hay un apartado de eliminar valores atípicos. No lo he ejecutado porque no, pero lo tienen por acá, si gustan lo pueden utilizar. Elimina con el Z-score y con el rango intercortílico. Cualquiera de las dos estrategias ustedes la pueden utilizar. No la utilizo porque si no se nos va la hora del webinar. Y dentro del análisis predictivo, lo que les coloqué fue más que todo el encoding de las variables categóricas, por aquí. Aquí están las variables reales, ¿no? Ya con los datos imputados. Por aquí ustedes pueden aplicar diferentes estrategias. El famoso label encoding y el hot encoding, que está por acá. Codificación one hot encoding, ¿no? Que lo que hace técnicamente es convertir cada variable categórica, ¿no? Cada variable, ¿no? Mejor dicho, cada categoría de una variable categórica la vuelve una columna nueva. Entonces, ustedes deciden con cuál de estas codificaciones, ¿no? Trabaja tranquilamente, lo he dejado por aquí. Obviamente, podemos hablar de la repercusión y cómo afecta también el tipo de codificación de una variable, el modelo. Es mucho realmente, estimados, de qué conversar en la práctica. Muy bien, tenemos por aquí una partecita que les he dejado para que ustedes prueben lo que es separar los datos de entrenamiento y pruebas, ¿no? Está por acá. Aquí, por ejemplo, ya se separan los datos en un factor de 80% para entrenar, ¿no? Y un 20% para pruebas. Y para que esto se haga de la mejor forma, he colocado en diferentes modelos también de escalamiento, porque es otro punto que podríamos hablar. Ya vamos a hablarlo más a detalle cuando veamos el curso. Cómo escalar los datos, cómo repercute cada escalamiento en mis datos, diferencia entre escalamiento y normalización. Aquí, ¿no? Bueno, ustedes pueden ver cuál es la estrategia que quieren utilizar para escalar. Y aquí, por ejemplo, este es cuando ya aplicamos lo que es estándar escala, ¿no? La clásica, que le restamos la media y se divide sobre la desviación estándar. Y por aquí, ¿no? Escogí 4 clasificadores, ¿no? Un XGBoost Classifier, un Random Forest, un Multinomial Navy Bayes y un regreso logístico. Generé un pipeline y un Grid Search CB para garantizar que mi modelo tenga un buen comportamiento. También vamos a ver estas estrategias, por qué estoy utilizando esto, lo van a ver más a detalle. Aquí hice un pequeño pipeline nada más, donde encapsulé los datos y mandé todo a entrenar. Mandé todo a entrenar con
con ciertas calibraciones nada más, con fines didácticos. Obviamente esto de acá tiene que expandirse cuando uno ya trabaje en un modelo de Machine Learning. Y se mandó con una estrategia de cross-validation en un grid search para calibrar ciertos datos. Y bueno, aquí se obtuvo, estimados, aplicando esa estrategia, se obtuvo que, por ejemplo, miren, al momento de imputar mis variables, con mi XGBoost Classifier obtuve, en entrenamiento, ¿no? Obtuve la mejor performance, ¿no? Más o menos sobre el 94%. Mientras que otros clasificadores, como Random Forest y X y el regreso logístico, por ejemplo, no superaban el 88% de performance. ¿Se dan cuenta? Entonces, estimados, bueno, por aquí le coloqué la accuracy media, la división estándar media, que uno va a ir analizando poco a poco. Obtuvimos el mejor modelo, por aquí una matriz de confusión, que también vamos a conversar de ella, así de forma breve nada más. Nos vamos a centrar más que todo en la parte del análisis de los datos, pero vamos a ver un poquito de estas estrategias y cómo repercute esto en la performance de un modelo. ¿No? Y finalmente obtuvimos una accuracy del 97%. Entonces los invito a que ustedes, ya que tienen este archivo, modifíquenlo o escojan otra estrategia de imputación y observen si es que esta accuracy peora o no empeora, ¿no? Cómo repercute realmente en mi modelo final. Esto, por ejemplo, se hace ya con los datos de entrenamiento. Estos datos, por ejemplo, nunca se han tocado para entrenar, están limpios, entonces, esto es lo que obtuve al querer generalizar con este dataset. Y así, estimados, ¿no? Por aquí, bueno, por aquí hay una curva ROC. A ver si la curva ROC funciona. Creo que esta curva ROC todavía tengo que arreglarla. Bueno, voy a corregirla, a ver si funciona. No la he probado. Ok, perfecto. Voy a corregir esta curva ROC para que funcione. Lo importante, lo que quería más que todo conversar con ustedes era en la primera parte nada más, ¿no? Lo que quería es esto, que ustedes observen, por aquí. Quería que ustedes observen cómo va a repercutir en un modelo, estimados, ¿no? La estrategia de imputación que ustedes apliquen. Obviamente, solamente esa estrategia, porque después hay otras cosas que hay que hacerle también a la data. Bien, entonces vamos a quedar por aquí. Con que ustedes lleguen aquí a encontrar la matriz de confusión suficiente para el caso de uso de este webinar, suficiente. Esta parte de acá, todavía se tiene que hablar de ella y cómo interpretarla. Muy bien, estimados. Entonces, eso es todo lo que quería mencionarles. Realmente se dan cuenta que es un mundo, ¿no? Es un mundo lo de ciencia de datos. Solamente un problema que es imputación ya nos conlleva a hacer varios análisis, ¿no? Y luego vienen problemas de players, problemas, ¿no? de etcétera, etcétera. Problemas incluso al momento de calibrar parámetros de un modelo de Machine Learning. Problemas para entender si es que un algoritmo realmente va a funcionar o no, basado en la naturaleza del algoritmo, etcétera, etcétera, estimados. Muy bien, entonces, esto sería todo lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. A ver, un segundito, por favor, un segundito. Listo, muchas gracias. Muy bien, eso sería todo lo que quería compartir. El Colab ya lo tienen ustedes allí. Ya voy a compartir la data para que ustedes también la tengan. Y a continuación, bueno, ya sería para cerrar más que todo esto, ¿no? Entonces, estimados, eso era el objetivo del día de hoy. Quería que ustedes entiendan, observen cómo se programa y también entiendan la naturaleza de un método de imputación y cómo se va resolviendo. Y que entiendan también un poquito sobre ciencia de datos. Ya cuando llevemos el curso lo vamos a explorar con mayor detalle. Eso sería todo de mi parte y muchas gracias realmente. Y les agradezco por la invitación para este webinar. Sí, quería acotar de que no se olviden completar la encuesta, el formulario que estoy pasando para recibir su certificado. Y bueno, también aparte del 30% de descuento en el curso.